El cine latinoamericano de los años 60 se caracterizó por una profunda vocación política y social. Tanto en el ámbito documental como en la ficción, sus obras dirigieron la mirada hacia la realidad cotidiana de los pueblos, poniendo en el centro a las personas comunes y sus condiciones de vida. A través de estas representaciones, los cineastas no solo buscaban retratar su entorno, sino también interpelarlo críticamente, denunciando las desigualdades estructurales, las omisiones del Estado y las múltiples problemáticas que atravesaban sus sociedades. En este contexto surge Tiredié, del director argentino Fernando Birri, una obra fundamental dentro del llamado nuevo cine latinoamericano. Lejos de los artificios narrativos tradicionales, el filme adopta una mirada directa y comprometida con la realidad, registrando la vida de niños en situación de pobreza que corren junto a los trenes pidiendo monedas. Esta imagen, tan simple como potente, se convierte en un símbolo de la marginalidad y el abandono, pero también en una denuncia explícita de un sistema que naturaliza estas condiciones. Hacer el tiredié aparece en el film como una práctica profundamente delimitada por la infancia. Julio, un joven de 16 años, afirma que ya no participa en esta actividad porque se considera demasiado grande. Y en el extremo opuesto, hacia el final de la obra, la madre de Sapito sostiene que su hijo menor todavía no puede realizar el tiredié por ser demasiado pequeño. El tiredié pertenece exclusivamente a la niñez, a un periodo en el que el niño es lo suficientemente ágil para correr junto al tren, pero también lo suficientemente adorable como para generar lástima en los pasajeros. Esta práctica, sin embargo, no es ajena al mundo adulto. Por el contrario, es ampliamente conocida y en cierta medida tolerada. Los adultos no solo son conscientes de su existencia, sino que participan indirectamente de ella al permitirla, puesto que dependen de los ingresos que genera. Como bien lo señala doña Lola en el documental, aunque la actividad no le parezca correcta, resulta prácticamente imposible impedirla. La necesidad económica termina por imponerse sobre cualquier objeción moral, configurando un escenario en el que la infancia queda atrapada en una lógica de supervivencia que la excede. Pero esta aparente aceptación está atravesada por una constante tensión: el peligro. El tiredié es una práctica de alto riesgo en la que los niños exponen sus cuerpos a la velocidad y la violencia del tren. El caso del hijo mayor de Alejandro Sosa ilustra de manera cruda estas consecuencias. Tras ser golpeado por un tren, perdió sus dientes y sufrió un daño cerebral permanente, lo que le impidió continuar su educación formal. Por su parte, el mundo adulto que retrata Tiredié está marcado por una rutina incesante de trabajo que atraviesa la totalidad de la vida cotidiana. Desde los primeros minutos del mediometraje, la cámara de Fernando Birri se detiene en una serie de oficios diversos, evidenciando una economía de subsistencia que obliga a desempeñar múltiples labores, muchas veces informales y precarizadas. Vemos a personas trabajando de carpinteros, recolectores, lavanderas, artesanos e incluso improvisados joyeros que trabajan con materiales plásticos. No son trabajos estables ni protegidos, son actividades fragmentarias que apenas alcanzan para garantizar lo mínimo. Naturalmente, el trabajo es una condición indispensable para sobrevivir, pero su carácter absorbente genera una consecuencia directa: la imposibilidad de los adultos de hacerse cargo plenamente del cuidado de sus hijos. Mientras ellos dedican el día entero a estas labores, los niños quedan librados a su propio entorno inmediato. Así las vías del tren pasan a convertirse en un lugar de socialización, aprendizaje y, en definitiva, de crianza. La ausencia de la escuela refuerza aún más esta situación. Por distintos motivos, ya sea por falta de acceso, necesidad económica o exclusión estructural, muchos de estos niños no asisten al sistema educativo. En lugar de ello, crecen observando el paso constante de los trenes y participando en el tiredié, incorporando desde temprana edad una lógica de subsistencia que reproduce las condiciones en las que viven. La infancia queda atravesada por una doble carencia: la falta de acompañamiento adulto y la ausencia de oportunidades formativas que permitan construir un futuro distinto. Pero lo más revelador es el contraste que el propio film establece entre esta realidad y la percepción externa de quienes la observan desde la distancia. En una de las escenas, un pasajero dentro del tren, al ver a los niños correr y pedir monedas, comenta lo siguiente:
Mirá qué miseria. Esta gente vive así porque no quiere trabajar. Esta afirmación, cargada de prejuicio, condensa una mirada profundamente desinformada y deshumanizante. Ignora por completo el esfuerzo cotidiano de los adultos, así como las condiciones estructurales que limitan sus posibilidades, culpando a las víctimas de su propia situación de precariedad. La infancia precarizada, el trabajo extenuante de los adultos y la naturalización de la miseria no aparecen como hechos aislados, sino como parte de una estructura social que los produce y los sostiene. El Tire Die, en este sentido, deja de ser una práctica puntual para transformarse en un símbolo de esa realidad más amplia. Una infancia obligada a sobrevivir en condiciones adversas, en un entorno donde las oportunidades son escasas y los riesgos constantes. El film no solo documenta una época o un lugar específico, sino que plantea preguntas que siguen siendo vigentes. ¿Hasta qué punto estas realidades han cambiado? ¿De qué manera se siguen reproduciendo discursos que invisibilizan las causas estructurales de la pobreza? Enfrentado a estas interrogantes, el espectador no puede permanecer indiferente. Tire Die lo obliga a reconocer, a cuestionar y, sobre todo, a asumir una posición frente a aquello que observa. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó el video, dale like y comenta tus impresiones en la caja de comentarios. Suscríbete para ver más contenido sobre cine de todo el mundo y comparte el video para que llegue a más gente. Yo soy Musa y esto ha sido Cineastas sin Fronteras. ¡Adiós!